Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa. A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval, a quien le agradezco por supuesto también que los haya acompañado a ustedes este jueves pasado. Como usted se dio cuenta, si es de los usuarios usuales en este programa, yo estuve ausente durante la semana pasada. Estuve en Honduras, me dio mucho gusto regresar a Honduras, siempre me da mucho gusto visitar a ese hermoso país y le comento que esta es la cuarta ocasión, esta es la cuarta o quinta ocasión que me invitan. La Universidad de San Pedro Sula lleva ya por tradición organizar debates con los candidatos presidenciales. Y ya desde hace 4 ciclos presidenciales que le invitan a un servidor a moderar estos debates. Esta es la primera vez, sin embargo, que me invitan desde las elecciones primarias en aquel país de Honduras en este mes de marzo. Bueno, este próximo marzo, discúlpeme, se celebran las primarias de donde saldrán los candidatos de cada partido para las elecciones generales de noviembre, en cuya ocasión, si todo sale como ha salido últimamente, deberé de estar regresando a principios de noviembre para los debates formales presidenciales, los cuales, eso sí, esta es la cuarta vez que me han invitado a moderarlos y es un honor y un placer en estos viajes de mi labor cívica que hago yo por cada vez que me lo piden y que puedo ayudar, encantado de la vida en alguno de los países de esta región, y en este caso en Honduras es para mí pues un placer y un honor hacerlo, y le agradezco mucho a la Universidad de San Pedro Sula por su preferencia, literalmente, siempre encantado de volver. Bien, déjeme comenzar informándole sobre las noticias bueno, y por cierto discúlpeme, que normalmente cuando yo salgo de viaje, siempre muy amablemente nuestro buen amigo y compañero Fernando Francia se hace cargo de ustedes, pero en esta ocasión no se pudo. En esta ocasión Fernando no pudo, por más que trató, no pudo, así es que por eso no pude dejar a nadie a cargo del programa. Mauricio nos hizo el favor de acompañarlos en una jornada la del jueves y le agradezco muchísimo. Y bueno, pues ahí está. Déjeme le informo que prácticamente de última hora se está informando que nadie menos que Elon Musk, de la mano de un grupo de inversionistas, ofreció comprar a la empresa de inteligencia artificial OpenAI, la madre del ChatGPT.
por 97.000 millones de dólares. El jefe de OpenAI, Sam Altman, rechazó la oferta, la cual fue reportada primero por el diario Wall Street Journal. Hay que decir que tanto Musk con Altman copresidieron OpenAI cuando ésta se fundó como una empresa no lucrativa en el 2015. Sin embargo, Musk la abandonó en el 2019 y desde entonces inauguró una empresa rival de OpenAI. Hay que decir que Musk ha estado criticando a OpenAI desde que se volvió una empresa lucrativa, precisamente por volverse lucrativa. Originalmente OpenAI había nacido como, pues casi prácticamente digamos que como una ONG, una entidad no lucrativa, pero después se hizo lucrativa y ahora la noticia es que Elon Musk junto con un grupo de inversionistas ofreció 97.000 millones de dólares. Habrá que ver, ya Sam Altman ya rechazó la oferta, habrá que ver si van a regresar con una oferta mejorada, habremos de pensar que sí, pero bueno, eso es lo que se está informando en este momento. Hay que decir que, pues en otras noticias, el precio del oro sobrepasó el nivel récord de $2.900 por onza Troy este lunes, después de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijera que impondrá aranceles de 25% a todas las importaciones de acero y aluminio de Estados Unidos. Hay que decir que los principales proveedores de estos metales para Estados Unidos son justamente Canadá, China y México. El presidente Trump también prometió el imponer aranceles recíprocos a cualquier otro socio de Estados Unidos que haga lo mismo con el país. Es decir, básicamente lo que está diciendo Estados Unidos es, yo voy a imponer un arancel de 25% o de lo que sea a estos países. Si estos países me hacen lo mismo a mí, yo lo haré otra vez de nuevo. Eso es básicamente lo que está diciendo, que ya lo había dicho antes Donald Trump. Eso es lo que está diciendo. Y su lema a este respecto fue, si ellos nos cobran a nosotros, nosotros les cobraremos a ellos, básicamente. Por cierto, hay que decir que Donald Trump también dijo que bajo su plan, bajo su propuesta, los palestinos que sean removidos, que salgan de Gaza para que, a ver, de nuevo, de acuerdo a su propuesta, de acuerdo a su plan, los palestinos que abandonen Gaza y que sean sacados de Gaza o que salgan de Gaza, ya no podrán regresar a Gaza, puesto que Gaza se quedará en manos de Estados Unidos, básicamente. Entonces, lo que dijo Donald Trump es que estos palestinos que salgan ya no podrán regresar. Hay que decir que en una entrevista a la cadena Fox News, el presidente de Estados Unidos dijo que él espera convencer a Egipto y a Jordania para que accedan a que lleguen a sus territorios estos potenciales palestinos desterrados de Gaza, añadiendo que Gaza se convertirá en un desarrollo de bienes raíces para el futuro. Hay que decir que la primera vez que Trump habló de este plan fue la semana pasada. En lo que aparentemente parece que considera a los palestinos como un commodity, como unos objetos, literalmente como unos objetos, ¿sí? Él, Donald Trump, está hablando de Estados Unidos, o sea, en su plan, Donald Trump está hablando de los beneficios para Estados Unidos, los beneficios para Israel
está hablando de tratar de convencer a Jordania, está hablando de tratar de convencer a Egipto, pero no está hablando de tratar de convencer a los palestinos. A los palestinos los trata como si fueran objetos, como si no tuvieran opinión y como si fueran a hacer lo que él dice que van a hacer. Entonces, fíjese cómo él pone de variables a Egipto, a Jordania y tal vez al propio Estados Unidos. Es dependiendo de lo que queramos, que dependiendo de lo que quiera Estados Unidos, dependiendo de si convenzo a Egipto, dependiendo de si convenzo a Jordania. No menciona absolutamente nada acerca de los palestinos, como si fueran objetos. Yo lo dije la vez pasada cuando él habló de este plan, lo dije la vez pasada. Donald Trump está hablando de los palestinos como si fueran los inmigrantes dentro de Estados Unidos. Objetos que tienen que hacer lo que él diga. Que en el caso de los inmigrantes de Estados Unidos probablemente así, desdichadamente tenga que ser. Pero en el caso de los palestinos, por supuesto que no. Pues si los señores están en su tierra, tan en su tierra como los israelitas, en la misma, tan es de uno como del otro. Y Donald Trump no se ha preocupado en mencionar qué es lo que los palestinos quieren. Pero bueno, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El punto es que el famoso plan de Donald Trump para los palestinos no tiene absolutamente pie con bola. No da pie con bola, no tiene absolutamente ningún sentido. Es un disparate más. Es más disparate este plan de los palestinos que el tomar a la fuerza el canal de Panamá. O sea, así se lo digo. Lo del canal de Panamá es un disparate. Lo de los palestinos es peor de disparate. Lo que me lleva al punto más importante de todo esto, y es la manía, iba a decir otra palabra, pero no quiero en este momento, no estoy lo suficientemente enojado, la manía y las ganas de perder el tiempo pensando, como diría mi padre, en pendejadas, literalmente. Qué ganas de estar perdiendo el tiempo en estupideces, con todo lo que hay que hacer en Estados Unidos y o sea, con todo lo que hay que hacer. Todo este, mire, lo de los palestinos, lo del Canal de Panamá, lo de Groenlandia, lo de anexar a Canadá como el 51 estados de los Estados Unidos, todo eso son puras pérdidas de tiempo, puras estupideces que no van hacia ningún lado más que para distraer y perder tiempo. Y la verdad es que qué lástima que un presidente, y mucho más todavía el presidente de los Estados Unidos, esté gastando valiosos recursos de la forma de neuronas y tiempo en esas estupideces. Qué lástima, pudiendo invertir ese tiempo en cosas que realmente sean sustanciosas, porque por lo demás no tiene ningún sentido fuera nada más de perder el tiempo y estar pensando de nuevo en pendejadas, literalmente. Los palestinos no se van a ir a ningún lado. En primer lugar, nadie los quiere, pero en segundo lugar, ellos no se quieren ir y no se van a ir, ellos no se quieren ir. No se quieren ir, no se quieren ir y no tienen por qué irse. No tienen por qué irse, están en su tierra. No tienen por qué irse. Además, además, yo le voy a decir que sí puede ser una muy buena idea. Porque Donald Trump, de nuevo, Donald Trump está hablando de los palestinos como si fueran objetos, ¿verdad? Y Egipto y Jordania como si yo no sé qué le deban a Estados Unidos como para que pudieran considerar tomar a los palestinos solamente porque Estados Unidos se los pide, ¿no? Pero le voy a decir que sí pudiera tener un poquito de valor y de seriedad, un poquito, ¿eh? Nada más un poquito. Que se los lleve a Florida, que se los lleve a Florida, que se los lleve a Georgia, que se los lleve a Alabama, que se los lleve a Mississippi. Sí, porque el señor habla como si fuera el presidente del mundo, ¿ah? A ver, aquella población que está en su tierra, por favor que se mueva al otro país con el cual yo no tengo nada que ver, pero que lo va a hacer porque yo lo digo. Pues por supuesto que no. En cambio, si dijera, a ver, aquella población que está en su tierra y que no quiere salir, pero si quiere que se venga aquí a Estados Unidos, yo le doy un pedazo de Florida. Ay, entonces sí estamos hablando más o menos en serio, ¿ah? Así sí. Pero pues no, está hablando de terceros países y de terceras cosas como si de él dependiera todo. Y pues no, en lo más mínimo, pues para nada, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a ver qué tanto tiempo más va a perder él en esto y por cuánto tiempo.
que no tiene absolutamente ningún asidero desde ningún punto de vista. Por cierto, hay que decir que el grupo Hamas, que gobierna a Gaza, dijo que dilatará la liberación de más rehenes israelíes porque de acuerdo al acuerdo del cese al fuego de Israel con este grupo militante que controla Gaza, estaba ya, había pasado ya el límite de tiempo para que liberara a 3 rehenes este sábado. Sin embargo, justificó esta postergación al acusar a Israel de detener el regreso a casa de los palestinos que habían sido desplazados de Gaza. Ante esto, el ministro de Defensa de Israel, que se llama Israel Katz, llamó a este anuncio de Hamas como una completa violación del acuerdo al cese al fuego. Así es que ahí lo tiene usted. El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, dijo que renunciará a su cargo después de que la oposición ultraderecha de ese país tratara de hacerle un juicio político. Este proceso pudo haber desatado un referendo para removerlo del cargo a él. Hay que decir que el sucesor de Iohannis se suponía que debería de haber sido elegido en diciembre, pero sin embargo, él permanece en la oficina después de que la Corte Constitucional de Rumania anuló la elección citando interferencia por parte de Rusia. Ahora, la nueva elección será en mayo. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tratar de traer a su país a las rodillas o de arrodillarlo. Hizo estos comentarios en un discurso para marcar el aniversario de la Revolución de 1979. El viernes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, rechazó la idea de comenzar negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear del país. A esto, el presidente Donald Trump ha amenazado con aumentar las sanciones sobre Irán. En Guatemala se reporta que al menos 51 personas perecieron después de que su autobús cayera de un puente en la carretera en la que se transportaban. El vehículo, el cual traía alrededor de 70 pasajeros, venía viajando de la ciudad de Guatemala, no, venía viajando hacia Guatemala de la ciudad de San Agustín a Cazahuaslán, a 90 kilómetros de distancia. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró un periodo de duelo nacional. El autobús traía 70 personas, evidentemente venía sobrepasado de capacidad, al menos 51 murieron después de que cayeron de un puente. Desafortunadamente. Ya que estamos hablando de estábamos hablando hace un momento de inteligencia artificial, hay que decir que en París, la capital de Francia, comenzó este lunes una cumbre de acción de inteligencia artificial organizada por nadie menos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Hay que decir que se reunieron en París las grandes luminarias de la industria tecnológica, políticos y también organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, incluyendo el vicepresidente de los Estados Unidos,
JT Vance. Hay que decir que para discutir todo esto acerca de la manera en la que Francia, pero también la Unión Europea deben de aproximarse a el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial. Hay que decir que la tendencia en Europa, como ha sido con todo lo que tenga que ver con tecnología, ha sido la de controlar el rápido progreso con una fuerte regulación, temerosos de que un avance desbocado de la tecnología pudiera ser catastrófico para la humanidad. Hay que decir que, por supuesto que se dan en Europa todo tipo de llamados a poner límites a los famosos deepfakes, a la discriminación algorítmica, a la propiedad intelectual, al robo de esta, así como a la quema de combustibles fósiles para alimentar la energía de la cual esta tecnología es sumamente hambrienta. Por supuesto que por el lado más de Estados Unidos o del lado de pensamiento de Estados Unidos, pues el argumento es la de liberar por completo a la inteligencia artificial para que se desate la innovación y aumente la productividad. Hay que decir que Emmanuel Macron dijo y aceptó que efectivamente Francia y Europa están muy por detrás de China y de Estados Unidos en el desarrollo de inteligencia artificial y hizo un llamado para que su país y para que la Unión Europea alcancen y se pongan a la par de China y de Estados Unidos, aunque tratando de hacerlo de una manera mejor si es que es posible. Pero sí se da cuenta Emmanuel Macron que necesita Europa liberar, aflojarse un poco en términos de la regulación que está imponiendo a la industria tecnológica para poder hacer que ésta literalmente se libere. Porque de nuevo, no es gratuito, no es casual que las principales empresas de comercio electrónico, de redes sociales, de tecnología digital y por supuesto de inteligencia artificial estén todas entre Estados Unidos y China, yendo hacia el este, no hacia el oeste, hacia Europa, donde no se encuentra un terreno fértil para esto, precisamente por los temores que desata y que se traducen en el tratamiento que se les da. Hay que decir que aún así, este domingo, el presidente Emmanuel Macron anunció inversiones por 113 mil millones de dólares en proyectos de inteligencia artificial, al mismo tiempo que llamó al resto de Europa a acelerar este gasto. ¿En qué y quién va a gastar estos 113 mil millones de dólares o invertir estos 113 mil millones de dólares? No dijo. ¿En quién y en qué? No lo dijo, pero los anunció. 113 mil millones de dólares es bastante plata para invertir en inteligencia artificial en Francia. De nuevo, a como vienen las cosas en Europa, si tú eres un inversionista tecnológico y eres parte de estos 113 mil millones de dólares, francamente mejor te vas a Estados Unidos. Francamente. Pero bueno, eso es lo que anunció Emmanuel Macron. Bueno, hay que decir que, cambiando de tema, la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que todas las importaciones de China enfrentarán aranceles de 10% encima de ya los impuestos que pagan de por sí las importaciones del gigante asiático. Bueno, pues este lunes
la respuesta de China se dio a conocer con una amplia gama de aranceles también a la importación de productos de Estados Unidos, como por ejemplo la energía, que tendrá un arancel de 15%. Otros productos, incluyendo camiones y maquinaria para agricultura, tendrán un sobreprecio de 10%. Hay que decir que el paquete de contramedidas de China también incluye controles a la exportación de metales raros, restricciones en 2 compañías estadounidenses que operan ya en China, así como una investigación antimonopólica para nadie menos que Google, esta gigante tecnológica. Nótese cómo China está respondiendo a los aranceles de Donald Trump con medidas puntuales. Donald Trump estableció aranceles parejo para todo lo que venga de China. China lo está haciendo puntualmente, lo está escogiendo cosas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, los aranceles que Donald Trump impuso a todo lo que venga de China abarca un total de 450 mil millones de dólares en comercio. La respuesta de China abarca solamente 20 mil millones de dólares. Estamos hablando de un año de comercio de los productos. 450 mil de Estados Unidos contra 20 mil de China. ¿Por qué? Porque de nuevo, todo parece indicar la estrategia que está aplicando Xi Jinping, el presidente de China, porque él está aplicando las tarifas o las aranceles a industrias muy específicas, en las cuales estas industrias a las que está atacando Xi Jinping de China, en estas trabajan entre 400,000 y 700,000 trabajadores estadounidenses, de acuerdo a la casa de estudios Brookings Institution de Washington. Y estos 400 a 700,000 trabajos están específicamente, muy específicamente, centrados en los estados del medio oeste de los Estados Unidos, que es el corazón de la base de los votantes de Donald Trump, específicamente. Así es que esa parte es interesante para ver. O sea, básicamente Xi Jinping está atacando primordialmente a la base de Donald Trump. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Rápidamente comentarle que actualmente en los Estados Unidos, actualmente se está comenzando a discutir el presupuesto para el próximo año. Decir que en todo esto alguien que tiene un papel protagónico es nadie menos que de nuevo Elon Musk, que está a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se quedó a su cargo, que se le encomendó y con el cual ha amenazado con cerrar las agencias federales en su estrategia de recortar costos de manera generalizada. Sin embargo, lo que es la negociación para el presupuesto para la operación del gobierno cae en manos del Congreso. Hay que decir que
Actualmente se está trabajando sobre una legislación que es laboral, que es temporal, mejor dicho, para financiar la operación del gobierno, pero esta termina el 14 de marzo y se está negociando en este momento lo que va a suceder y cómo tiene que suceder a partir del 14 de marzo. Hay que decir que estas negociaciones, por lo pronto, se antojan muy difíciles. De hecho, no van por buen camino en lo absoluto actualmente, porque hay que decir que aunque los republicanos tienen mayoría en el Congreso, dependen definitivamente de los demócratas para estas negociaciones. Esta semana, ambas cámaras del Congreso se espera que hagan sus propuestas para romper el impasse en el que están. Los republicanos controlan la Cámara Baja y el Senado, ambas cámaras básicamente, pero de nuevo, para que se apruebe el presupuesto tienen que apoyarse en los votos demócratas. Y por la circunstancia en la que están en este momento, los demócratas simple y sencillamente tienen muy eh, muy poco incentivo, tienen pocas razones realmente para trabajar con los republicanos y por tanto no hay mucho avance en los temas principales que tienen que estar negociando. De nuevo, no hay mucho que los republicanos le puedan ofrecer a los demócratas y por tanto los demócratas no tienen ninguna motivación a cooperar. Hay que decir que los republicanos quieren establecer un marco para aprobar una extensión de recortes impositivos y otras prioridades más que son importantes para ellos. Sin embargo, las dos cámaras todavía permanecen enfrentadas sobre si aprobar una legislación grande, una macro legislación o partirla en dos y están determinando qué será lo más práctico y lo más fácil. De tal manera que no parece que hay ninguna garantía de que esta impasse, cuando menos en el corto plazo, se vaya a resolver. Pero tienen hasta el 14 de marzo. Falta todavía un mes y bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve de aquí entonces esta situación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Colombia, donde este lunes se estaba realizando el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe, aparte separadamente de una crisis al interior del gobierno de Gustavo Petro. Vamos, yo le agradezco muchísimo que se una a nosotros para platicarnos de esto. Sergio Ángel, él es docente académico y analista político desde Colombia. Sergio, me da mucho gusto saludarte de nuevo. Alberto, buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación. A ver, primero que nada, yo creo que empecemos primero con el asunto de lo que está pasando en el interior del gabinete del presidente Gustavo Petro. Mira, yo, por mi experiencia, no mucha, pero de algunos años en esto, pero yo, si yo leyendo la prensa diciéndome que
un presidente de un país, en este caso Gustavo Petro, tiene problemas y etcétera, etcétera, y me lo está contando y me lo está informando, ok, puedo tener un sentimiento, una sensibilización de que algo está sucediendo en tal o cual país, en este caso en Colombia. Pero cuando ya empiezo a ver que se están dando renuncias dentro del gabinete, de que el presidente está pidiendo que renuncien y los ministros efectivamente están renunciando, ahí ya empiezo a creer que efectivamente hay un problema de crisis dentro de ese gobierno. ¿Qué es lo que está pasando con el gabinete de Gustavo Petro? Alberto, no podemos entender estos hechos sin remitirnos días atrás a una sesión que se realizó el martes de la semana pasada, absolutamente inédita en Colombia, y es que Gustavo Petro citó a un Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros es un espacio que por ley debería ser cerrado y donde se deberían guardar secretos de Estado. Y el presidente Gustavo Petro decidió por primera vez en la historia, y no solamente en la historia reciente, en la historia larga de Colombia como república, de transmitir en vivo, en prime time, por televisión nacional durante 1 hora y por las redes de la presidencia las más de 5 horas de este Consejo de Ministros. Este hecho absolutamente inusitado, básicamente lo que evidenció fueron unas enormes fracturas al interior del gobierno, unos enormes problemas en términos de ejecución, un mandatario absolutamente nublado y perdido que parecía más un poeta, y no en el buen sentido de los poetas, sino básicamente en una persona absolutamente diletante y no quien debería conducir un país. Y en términos generales, unos conflictos evidentes y un malestar profundo en torno a una razón concreta. Y es que para ese Consejo de Ministros iba a asistir por primera vez Armando Benedetti, una figura tremendamente polémica acá en Colombia, no solamente por haber participado en gobiernos de orillas totalmente distintas, incluido el gobierno de Álvaro Uribe, pero también el gobierno de Juan Manuel Santos, sino también por el reciente nombramiento de una persona que también ha estado muy cerca de él en diferentes cargos, muy joven, y que recientemente había nombrado como canciller. Entonces, a raíz precisamente de ese Consejo de Ministros, de ese suceso del martes de la semana pasada, Gustavo Petro pide una renuncia protocolar a sus ministros. Algunos de ellos presentan la renuncia protocolar y otros presentan una renuncia irrevocable. Ese es el contexto general de lo que se está viviendo en este momento en Colombia. De tal manera que, vaya, de acuerdo a lo que, cuando menos, lo que yo conocía de los presidentes en América Latina, es que si alguien respetaba al presidente en América Latina en su país, era su gabinete. Tal vez la población no, tal vez la oposición no, pero sus ministros, su gabinete lo respetaban. Por lo que tú estás hablando acá, por lo que estamos viendo, los subalternos de Gustavo Petro, cualquier cosa menos respetarlo. No sé, yo, digamos, tampoco me atrevería a llegar a ese punto, sobre todo por una razón concreta. Hace menos de un mes, también por la situación de orden público en una zona del país, el Catatumbo, hacia el norte de Santander, producto de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, el gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de sacar una conmoción interior. Para poder decretar la conmoción interior en Colombia se necesita la firma de todos los ministros. Digo esto porque de cualquier manera sí hay, pese a todo, una suerte de acuerdos por detrás de bambalinas, y acá hay también varios factores, es decir, las personas que en este momento todavía están dentro del gabinete y tengan aspiraciones deben empezar a tomar decisiones, quizá no ya, pero esto lo que hizo fue acelerar el proceso de renuncias. Adicional a esto, también, pues naturalmente hay una fractura dentro del gobierno. Están los ministros que están mucho más hacia la izquierda, como por ejemplo la saliente ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez,
y los ministros que están quizá incluso más hacia el centro, que incluso han participado en gobiernos más de centro-derecha, como el mismo ministro Cristo, que era el ministro del Interior. Entonces, quizá yo no hablaría de falta de respeto, al menos en la generalidad de los ministros. Lo que sí podría uno dilucidar es que hay malestar. Y ese malestar es evidente en las renuncias, pero también en las discusiones que se vieron al interior de ese Consejo de Ministros. ¿Por qué el presidente Petro decidió hacer pública esta reunión de los ministros? Hay varias especulaciones al respecto. Quizá con la que yo me casaría más es que Armando Benedetti es una figura tremendamente polémica por varias razones. Armando Benedetti vino desde la derecha de los gobiernos de Álvaro Uribe. Es incomprensible cómo terminó aterrizando en un gobierno como el gobierno de Gustavo Petro, pero quizá ese no es el problema bajo ninguna circunstancia, sino son todas las investigaciones que tiene a sus espaldas. Tiene investigaciones por lavado de activos, tiene investigaciones incluso en una situación muy rara. Recientemente su esposa retiró una denuncia que había hecho de violencia doméstica. Hubo violencia cuando él era embajador recientemente en la FAO en España. Llamaron a la policía y él fue detenido por violentar a su esposa y a su suegra. Es decir, es una figura problemática en eso. Pero además de eso, él fue nombrado, estuvo muy cerca de la campaña de Gustavo Petro, y recién Gustavo Petro ganó, lo envió como embajador a Venezuela. Siendo embajador en Venezuela hay también un montón de hechos bochornosos y problemáticos, entre esos utilizar un jet privado de manera permanente entre Colombia y Venezuela, por un hecho en particular que sucedió entre él y Laura Sarabia. Gustavo Petro los saca a los dos de sus cargos, a Laura Sarabia y a Gustavo Petro. Y a Armando Benedetti. Cuando lo retira de su cargo, se filtra un audio, yo creo que muy deliberado de parte de Armando Benedetti, donde básicamente menciona dos cosas. La primera, que él había traído 15.000 millones a la campaña de Gustavo Petro. Nadie sabe de dónde y a qué dinero se refiere, pero se habla de dinero del narcotráfico, de dinero proveniente de Venezuela, pero queda muy en el aire. Y en otro audio donde dice que si él cae, caen absolutamente todos, en un lenguaje vulgar, que es el lenguaje común de Armando Benedetti. Entonces, todo el mundo habla que la llegada de Armando Benedetti se da presionando a Gustavo Petro, por una razón. Él saca a Armando Benedetti de la embajada en Venezuela, salen estos audios y muy rápidamente Gustavo Petro crea, porque no estaba en uso, la embajada de Colombia ante la FAO, se va, o sea, con todos los gastos que eso implicó para el Estado colombiano, para Roma. Allá es donde sucede este escándalo. Gustavo Petro lo saca de la embajada y ahora lo nombra jefe de despacho, ¿sí? Eso, digamos que no tiene ninguna... Perdóname, y te respondo la pregunta rápidamente. Entonces, lo que dicen especulativamente es que Gustavo Petro hace público este Consejo de Ministros porque se filtra, a él le llegan razones, que había un mitin de parte de unos ministros coordinado por el director del departamento, por el DAPRE, en sus siglas, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia. Y él lo que hace es evitar este mitin de parte de los ministros, o eso que le iban a organizar a él, haciéndolo público. Entonces, eso hace que los ministros se contengan en términos de la discusión que se va, pero al final se genera todo este problema y escándalo general. Pues lo saca de la embajada en Roma para traerlo a Bogotá, lo saca de la embajada de Roma porque se zumbó a la esposa y a la suegra. Quizá no inmediatamente, pero ese fue uno de los escándalos más que suenan. Está por fuera del gobierno durante un par de meses, lo nombra asesor, dura un par de meses como asesor y ahora pues jefe de despacho. Wow. Pero por lo visto entonces no es tan suficientemente crisis dentro del gobierno porque el presidente se fue al Medio Oriente. Sí, eso es lo que nadie entiende muy bien, aunque Gustavo Petro no es precisamente el tipo más coherente. Cuando precisamente se dieron los sucesos en el Catatumbo, Colombia en esta zona estaba en medio de una guerra, más de 80 muertos.
reportados más de 20.000 desplazados, esto en un fin de semana, y Gustavo Petro, en lugar de viajar al Catatumbo y hacer frente a esto, decide viajar a Haití. En este momento, en medio de una crisis ministerial, en medio de todo lo que se está especulando sobre lo que pasa en el gobierno, él decide irse para Medio Oriente. Es decir, es una práctica constante y común también en términos de su gobierno, lo cual no resulta extraño tampoco. Ya. Bien, este lunes estaba llevándose a cabo y tú nos dirás cuál es el estatus del juicio en contra de Álvaro Uribe. Este es un juicio que arrancó primero contra el senador Iván Cepeda, es decir, el expresidente Uribe empezó este juicio y terminó volteando todo, y terminó sucediendo que el expresidente Uribe terminó siendo acusado por soborno a testigos. En este momento está empezando el juicio oral. El día de hoy se llevó ya una de las audiencias de este juicio oral y comenzó con una recusación de la juez por parte de la defensa del expresidente. ¿Qué significa qué? Una recusación es básicamente que se alega por parte de la defensa que este es un juicio político, que es una forma de persecución política y que la jueza no tiene las competencias para asumir este caso porque básicamente estaría o tendría intereses en medio de este caso. Frente a esta solicitud de la defensa, hubo rechazo por parte de la Procuraduría, por parte de la Fiscalía, por parte de la defensa del senador, Iván Cepeda, y la jueza, manifestando que no habían razones para esta recusación, continuó con el juicio. Este es como el comienzo de esto, pero así comenzó la defensa y este fue el primer paso de lo que sucede. ¿Y de qué se le acusa a Álvaro Uribe y cuál pudiera ser la pena? Digamos, el caso quizá más grave es el soborno a testigos, que básicamente lo que está detrás es que él acusa al senador Iván Cepeda y se dice que los testigos que se utilizaron para esto eran testigos comprados, es decir, se le pagaba a los testigos para que declararan en contra del senador. Eso podría tener una pena privativa de libertad. No sé exactamente los años en los que incurriría, pero sí podría tener pena intramural. Entonces, ese es quizá el costo más alto que ha tenido que tendría para el expresidente. ¿Y hay evidencias sólidas de que se cometió este soborno? El problema es que es un caso, uno, básicamente tremendamente mediático. Dos, donde ciertamente hay muchas fuerzas de lado y lado. El senador Cepeda es muy cercano al gobierno actual. La fiscalía, la actual fiscal general, también ha sido muy cercana, o es muy cercana, fue nombrada por el presidente Gustavo Petro, es muy cercana a su actual ministro de Defensa. Ha mostrado un talante poco neutral. La forma de mostrar la falta de neutralidad es que la persona que estaba llevando el caso del hijo de Gustavo Petro, para quienes no conozcan, el hijo de Gustavo Petro en este momento está siendo investigado, entre otras cosas, por lavado de activos, por dinero que entró o que fue entregado para la campaña de Gustavo Petro y que él se quedó con estos recursos. Él está detenido en casa por cárcel. Y antes de que llegara la actual fiscal general, el caso estaba avanzando rápidamente y lo que hizo la actual fiscal fue sacar al fiscal que estaba encargado de ese caso, que era una persona que había llevado bastante bien esto y donde había avanzado este caso. Entonces parece muy cercana a esto y eso hace que también sea muy problemático por la cercanía entre el senador, todo lo que tiene que ver con la fiscalía y demás, pero por el otro lado también hay una politización importante dado pues el alcance del expresidente y pues también la relevancia de él y su alcance también en diferentes espacios tanto políticos como judiciales. Entonces eso hace que sea difícil ponderar en favor de qué, pero ciertamente es problemático.
Y este juicio se define pronto, ¿no es cierto? No se espera que se dilate mucho. Pues mira, arrancó hoy esta fase oral y empezó con una recusación. Entonces es difícil prever porque en términos del derecho colombiano pueden utilizarse algún tipo de recursos. Por ejemplo, cuando el presidente Uribe era senador, él se salió de ser senador precisamente para que cambiara la competencia de la Corte Suprema a la Fiscalía, y eso hizo volver a pasar todo el proceso y demás. Entonces acá hay muchas formas que se podrían utilizar para seguir dilatándolo, entonces es difícil prever que se pueda tener una decisión pronto. Ya, ya. ¿Cómo queda? ¿Cuál es el balance de la popularidad de Gustavo Petro? Bueno, primero que nada, ¿qué tan popular es Gustavo Petro a nivel de quien votó por él a la presidencia hace 3 años y cómo queda después del conflicto que tuvo con Donald Trump? Es complejo, digamos, en términos de la más reciente encuesta está cerca del 30%, sobre el 34%. La fuerza de izquierda o las fuerzas de izquierda propias del petrismo siempre han estado cerca del 30%. Yo creo que la mayor cantidad de votantes que ha perdido en estos más de 2 años de gobierno, sobre todo han sido todos los votantes que en realidad lo llevaron a la presidencia y eran los votantes más de centro. No obstante, muchos de estos sectores también se han radicalizado y siguen manteniendo una firme defensa del gobierno. Yo creería que más allá de, o sea, los sectores que vieron el conflicto con Donald Trump eran sectores acomodados y muchos de esos sectores ciertamente no son los más empapados del país, donde quizá empiezan a verse más fracturas y mayor pérdida de credibilidad en los votantes de izquierda. Voy a ponerte un caso más concreto. La ministra de Trabajo actual en este momento está corriendo en el Congreso un proyecto de reforma laboral. Ese proyecto de reforma laboral fue promovido por la ministra del Trabajo, la que renunció irrevocablemente. Ella viene del Partido Comunista. O sea, son los sectores más extremos dentro del mismo gobierno y ella ya se va del gobierno. No va a haber quien promueva esa reforma y además de que no va a haber quien promueva esa reforma, esos sí son sectores votantes fuertes de Gustavo Petro. Ahí puede empezar a desarticularse aún más ese tipo de votante. Ahora bien, ciertamente muchas de estas salidas seguramente están pensadas en la estrategia 2026. Lo que habrá que ver de aquí en adelante es cómo se reorganiza el petrismo como istmo y en ese sentido, qué van a planear de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Si bien el petrismo, por ejemplo, en este momento es una fuerza que ha perdido enorme favorabilidad y cada vez se utiliza de manera más satírica y crítica, lo que también hay que decir es que de la oposición no hay una figura relevante. ¿Sí? Quizá en este momento la figura más relevante es un outsider, que es Vicky Dávila. Pero más allá de eso, no hay, digamos, en términos de estructura partidista, en términos de figuras políticas históricas, una figura fuerte. En términos de figura fuerte, lo más fuerte en este momento es Claudia López, que fue la última alcaldesa de Bogotá antes del cambio de gobierno hace un año. Mencionaste a Vicky Dávila, comentar aquí con la audiencia, el público, que Vicky Dávila es una connotada periodista, de décadas de ser periodista y de pronto anunció que iba a buscar la presidencia, ¿cierto? Sí, efectivamente, Vicky Dávila tiene una larguísima trayectoria. El último cargo en el que estuvo fue directora de la revista Semana. Siendo directora de la revista Semana, sacó los escándalos más duros del gobierno Petro. Gracias a la revista Semana además se conoció el testimonio del hijo del presidente Gustavo Petro, reconociendo que la campaña de su padre había recibido dinero proveniente de lugares bien oscuros, que él mismo se había quedado con la plata, pero que su papá sabía, etcétera, etcétera. Es decir, esos testimonios los sacó la revista Semana. Muchas de las acciones que se han tomado en materia de seguridad para debilitar a las Fuerzas Armadas también las sacó la revista Semana, y escándalos en términos generales como los escándalos de Benedetti, Venezuela y demás también los sacó la revista Semana.
Se le cuestiona mucho desde los sectores gobiernistas que siendo directora de la revista Semana utilizó la revista como una plataforma política. Lo cierto es que, pues, si se le llama plataforma política a sacar los escándalos del gobierno, pues, ¿qué haría un periodista si no hacer exactamente lo mismo que en su momento hizo Vicky Dávila? Claro, por supuesto. Bueno, pues Sergio Ángel, académico, docente y analista político desde Colombia, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. Alberto, muchas gracias a ti por la invitación y siempre dispuesto. Una feliz noche para ti y para todos, para toda tu audiencia. Igualmente para ti, muchísimas gracias. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.